personas en esta sala. Contento por estar aquí para volver a ver a mi amigo Mustafa, a otros amigos Tijawad y otros amigos. Siempre es un placer volver a estar con nuestros amigos, y la invitación, cuando me han invitado para hablar de este tema, pues me ha sido de un honor hacerlo, porque, como no, nosotros como profesores de estudios hispánicos, no poder participar y aportar nuestro granito de arena a lo que es nuestras relaciones culturales. Yo, en esta breve intervención, que supongo que no tengo que sobrepasar los 20 minutos, tengo que hacer un repaso, como el título bien lo dice, breve repaso histórico, y voy a empezar desde nuestra historia común, quizás en el medievo. A lo largo de las relaciones entre los dos estados, la acción cultural entre los dos países, aunque fue necesaria, pero nunca ha sido tratada en profundidad y ha tenido una prioridad. A lo largo de la historia han habido muchísimos tratados. El más importante entre España y Marruecos es el Tratado de Paz y Comercio, que fue en 1774 o 64, entre el sultán Sidi Mohammed ibn Abdillah y el rey Alfonso XIII. En este tratado, bueno, se ha tratado de muchísimas cosas, como bien lo dice su nombre, de paz, porque se buscaba una paz entre las dos naciones, y también de comercio, porque se quería fomentar el comercio entre los dos países. Un tratado que no ha durado mucho, porque 10 años después, pues casi este tratado ya no seguía funcionando. La cultura en este tratado casi no se trataba, y por lo tanto, entonces el aspecto cultural no prima y no tenía mucho sentido hablarlo en aquel entonces. Desde entonces, desde 1764 hasta lo que es la guerra de África, en lo que es la guerra de Tetuán, 1860, cuando se firma el Tratado de Guadras. El Tratado de Guadras, con el fin de la guerra. En este tratado se han hablado de muchísimas cosas también, todos los pagos de la guerra, las consecuencias de la guerra por parte de Marruecos, las limitaciones territoriales en Ceuta y Melilla, en Chafarinas, etcétera, pero el aspecto cultural ha sido mínimo, pero se ha tocado algo de lo cultural, sobre todo lo referente a lo que es la libertad de las misiones religiosas, sobre todo los jesuitas franciscanos, para su libertad de movimiento en el territorio sirifiano, entonces el Imperio de Marruecos. Por lo tanto, ya en el Tratado de Guadras teníamos lo que es este primer encuentro en un tratado donde hay un perdedor, que es Marruecos, y un ganador, que es España, en la caída guerra, como le llamaban los críticos, la guerra romántica, pues, pero por lo menos algo se ha tocado en beneficio de España, por supuesto, para la presencia religiosa cristiana o católica en el imperio. Luego después vienen tratados, porque después de lo que es el reparto de África y de Marruecos, sobre todo, las conferencias, la conferencia de París, luego la conferencia de Algeciras, pues se ha hablado también del reparto, de las delimitaciones, pero el aspecto cultural siempre ha sido omitido y no tenía muchísima importancia. Luego el Tratado de Fez, que es el tratado del reparto de Marruecos entre el protectorado norte-sur para España y el centro para Francia, tampoco se ha hablado mucho de lo cultural. Incluso podemos decir que ninguno de los artículos tocaba la parte cultural, se tocaba más bien la parte administrativa, cómo se administra este territorio desde el punto de vista de la aduana, del comercio, etcétera, etcétera. Y tenemos que esperar desde entonces, casi principios del siglo XX, hasta 1992, cuando se firma el primer tratado serio entre España y Marruecos, que es el Tratado de Amistad, Buena Vecindad, Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. En este tratado sí que en varios artículos se tocaba el aspecto cultural y se le da la importancia que merece. En el punto 8 de los principios generales del tratado, el punto 8 dice diálogo y comprensión entre culturas y civilizaciones. Y leo: las altas partes
contratantes promoverán todas las acciones encaminadas a crear un espacio común cultural inspirándose en sus tradicionales vínculos históricos y humanos que encontrarán los principios de tolerancia, convivencia, respeto mutuo, la guía que permitirá tejer un sólido y fructífero patrimonio común dentro de este contexto. Las dos partes se esforzarán en promover un mayor y más fuerte conocimiento mutuo al objeto de eliminar viejos malentendidos y aprensiones colectivas que impiden una mejor comprensión entre sus sociedades y pueblos. En el mismo tratado, los artículos 7, 8 y 9 hablan del fomento de la cultura. Hablan del fomento de la cultura. En el artículo 7 dice las altas partes contratantes. También hablan de la pedagogía de la cultura entre las dos. Se fomentan asimismo las relaciones interuniversitarias y la concesión de becas de estudios y de investigación. Luego en el artículo 8 habla sobre lo artístico, cinematográfico, etc. Luego en el artículo 9 habla también de lo que es la enseñanza de la lengua de la civilización española en Marruecos y viceversa, la instalación del funcionamiento de la enseñanza de la cultura y la civilización marroquí en España. Entonces, en este tratado sí que se ha tratado en serio un poco la relación cultural entre España y Marruecos. Esto más o menos es un repaso oficial, en lo oficial dentro de los tratados que se han ido tejiendo y elaborando desde 1764 en el primer tratado hasta el último tratado que sigue vigente y que ahora ya sobre el cual funcionan los dos estados de 1992. Y ahora vamos a hablar un poco de cuál es el impacto que ha sido cultural en ambas partes, en la parte marroquí y en la parte española. Yo quería remontar un poquito, se me escucha yo creo que muy bien, estamos aquí entre familia, ¿ah? Se me escucha bastante bien, ¿no? Se me escucha bien. A partir del último tercio del siglo XIX, y volviendo siempre a la Guerra de África, la Guerra de África para mí es el punto de partida de nuestras relaciones modernas y contemporáneas. Porque todo lo anterior ha sido historia, sí, que tenemos un rifirrafe de amor y odio, pero lo que es la Guerra de África ha sido un punto de aparte, un punto de partida para nuestras relaciones comunes. Aparición en esta guerra, el aspecto cultural, me refiero porque a mí me atañe ahora a hablar de lo cultural, en esta guerra fue como consecuencia positiva es la aparición de una prensa en Marruecos. La prensa española en Marruecos, el Eco de Tetuán, el noticiero de Tetuán a cargo del escritor realista Pedro Antonio de Alarcón, el granadino Pedro Antonio de Alarcón, que también es la novela Diario de un testigo de la Guerra de África, que es una de las novelas también famosas que testimonian la guerra. Luego hay, en la parte artística, había la aparición de un cierto orientalismo español en Marruecos a través de los cuadros de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny es uno de los grandes pintores para mí, el de Reus, el catalán. Bueno, tenía unos cuadros maravillosos, de hecho ha sido el pintor más famoso y más importante de España en aquel entonces, que luego va a dejar una herencia a Mariano Bertucci Nieto en el protectorado, que luego voy a hablar un poco de él. Luego tenemos la aparición de Marruecos en la literatura, que antes se omitía, antes no se hablaba de Marruecos, en el siglo XVIII, XVII, Marruecos no existe para España, se daban de espaldas, pero de repente, a partir de esta guerra, Marruecos va a aparecer casi en todos los escritos de los intelectuales españoles. Ya tenemos a Aïta Tetaouén, Aïta Tetaouén en los episodios nacionales, forma una parte muy importante de Pérez Galdós. Tenemos también la aparición de Marruecos en el debate político e intelectual, porque Marruecos, a partir del reparto de África, a partir incluso de lo que es la conferencia de Berlín en 1884, Marruecos va a entrar en este juego, también en esta tarta que se debe repartir entre las grandes potencias. Y entonces Marruecos entra dentro del debate político en España y se crea lo que es el africanismo español. El africanismo español empieza en Marruecos, empieza a través de Marruecos. ¿Y cómo se puede entrar para ir a Marruecos? Porque el africanismo español no tiene un tinte africano, de África negra, como se llama, entre comillas, sino de tinte marroquí.
El africanismo español es más dirigido hacia Marruecos. Incluso hay estudios que dicen que el africanismo y el marroquismo son dos caras de la misma moneda. Entonces, el africanismo español con Joaquín Costa es fruto de esta aparición de Marruecos a partir de la guerra de África. Y de ahí sí pasamos a la época del protectorado, y me tengo que ir un poco con prisa, porque si no, no me va a cundir mucho el tiempo. Si no, me como un poco del tuyo. O te queda, o no coges el avión. La acción cultural de España en Marruecos es diversa y variada en la época del protectorado, sobre todo después de la pacificación de Marruecos. Estamos hablando, cuando hablamos de la pacificación de Marruecos, significa después de acabar con la rebelión de Abdelkrim el-Khattabi en 1926 y luego el destierro de Abdelkrim a Egipto. Entonces, a partir de ahí, la acción cultural de España en Marruecos va a empezar una acción, digamos, notoria y bastante digna en la parte que atañe a lo que es el protector, en este caso España, que es la creación de muchísimas escuelas, le llaman las escuelas indígenas, donde se da una educación también al elemento marroquí que se llama, entre comillas, el indígena. En la época del protectorado hay algunos estudios que hablan de centenares de escuelas que han sido construidas desde el río Muluya, donde la influencia española, hasta Alcázar-Quibir y Tánger-Asila en el Atlántico. Y luego hay una cosa muy importante y llama la atención, es la creación de la Escuela de Artes y Oficios aquí en esta ciudad por Mariano Bertucci. Esto es una cosa muy importante, porque en Marruecos lo que se llama la pintar cuadros, empezó aquí en Tetuán, no en otras ciudades, y gracias a la Escuela de Artes y Oficios de don Mariano Bertucci Nieto. Esta escuela luego ha sacado muchísimos profesores de arte en esta ciudad. De hecho, ahora los tetuaníes, aparte de la escuela de Casablanca que se ha creado posteriormente, la escuela más famosa de lo que es el arte está aquí en Tetuán y fue creada por Mariano Bertucci Nieto. Y si alguien quiere un poco profundizar en el tema de la acción cultural de España y Marruecos en el protectorado marroquí, y cuando hablamos del protectorado estamos hablando del protectorado norte, que es muy importante, pero también la parte sur, lo que es Tarfaya, el protectorado sur, y Sidi Ifni, se puede volver al libro de Valderrama Martínez, que es la acción cultural en Marruecos. Valderrama Martínez es uno de los grandes investigadores que han hecho grandes trabajos sobre la acción cultural de España en Marruecos. Y ahora voy a mencionar unas cuantas huellas culturales de España en Marruecos. Existe un destacado legado cultural de España en el norte, el sur de Marruecos, sobre todo en la presencia lingüística del español en el bereber o en el dialecto marroquí del norte. Cualquiera que ahora quiere hablar 3 o 4 frases del dialecto marroquí en el norte o en bereber, seguramente una de las palabras tiene origen español. Desde el pescado, desde la cocina, desde la sábana, cama, camarero, playa, un montón de palabras españolas que están como préstamos del español en el dialecto marroquí o en el bereber. Luego hay una presencia de una tradición gastronómica visible en el norte de Marruecos, donde se come mejor pescado en el norte. En Nador se come el mejor de los pescados, o en Tetuán, o en Tánger, o en Larache. Pero si bajas al protectorado francés, pues tienes que atenderte al cordero. O sea, que no tienes por qué comer pescado y la mantequilla. Por lo tanto, hay una cierta influencia gastronómica en el norte. Yo cito el pescado, como puede haber otras cosas, como puede haber la tortilla, como puede haber otras cosas, ¿no? O el potaje, otras cosas, que también tenemos el nuestro, pero tiene una influencia también española. Huellas arquitectónicas en la construcción de las ciudades. Las grandes, bueno, yo diría, casi todas las ciudades modernas que existen en Marruecos a lo largo del protectorado marroquí es de origen español. Y las construcciones de las casas, la estructura de las calles,
es de origen español, en todo el centro, aquí en Tetuán, el centro de Tetuán, el centro de Tánger, el del Larache, la plaza del Larache, la plaza de Alcázar Quibir, el Nador, incluso algunas vías que han sido creadas por España. No solamente han creado unos ensanches de ciudades, sino han sido creadas literalmente por España y por lo tanto a nivel arquitectónico hay una huella enorme en este aspecto. Huellas culturales de Marruecos en España, ahora viceversa. Si remontamos a la historia, vamos a encontrar un sinfín de huellas de Marruecos en la península, desde Almorávides, Almohades, Benumerín, y yo solamente quería citar, y siempre cito este ejemplo porque me encanta, son las 3 torres gemelas, la Giralda, la Kutubía y la de Hassan. Es un testimonio de una fusión cultural, de una unión cultural entre las 12 riberas, la norte y la sur. Y luego tenemos unas huellas, por ejemplo, los que hemos vivido en Madrid, Mustafa lo sabe perfectamente, tenemos muchas veces por donde pasamos hay huella de Madrid. Si vas al Congreso de los Diputados con los 2 leones, ves ahí Tetuán, los 2 leones quitados al enemigo en la guerra de África. Está escrito abajo, en los leones del Congreso. O el mismo barrio de Tetuán, estamos en Tetuán, hay un barrio de Tetuán que tiene que ver con Marruecos, porque son los soldados del general O'Donnell, que fue aquí, que vino de Madrid y luego ha regresado triunfante a Madrid, acampó fuera de Madrid, en un sitio que luego le llaman Tetuán de las Victorias. El ejército acampó fuera, esperando que el rey o la reina entonces pues vaya a recibirles, y se llamó Tetuán, y el Tetuán existe hasta hoy en día. En Madrid no hay ningún barrio que se llama Estocolmo, no hay ningún barrio que se llama Toulouse, pero hay un barrio que se llama Tetuán. En el centro de Madrid hay una ciudad que se llama Tetuán. En el centro de Madrid hay una ciudad que se llama Huedres. Por lo tanto, estamos hablando de una huella cultural presente casi en todo Madrid. Luego la plaza de Mohammed I, que está justo a la espalda de la Almudena, la catedral de la Almudena, plaza de Mohammed I. Y luego hay muchísimas huellas culturales de marroquíes o de Marruecos. Luego está ¿cómo se llama? El Palacio del Conde Duque. Palacio del Conde Duque, pues mucha gente no sabe quién era. Era la residencia de la Guardia Mora. Y ahí vivían entre comillas, los moros, los soldados de Franco, la Guardia Mora, y ahí pues vivía todo el mundo, pues es una de las huellas que están en Madrid. Este es un trabajo que se debe hacer, a lo mejor con alguna cámara se puede ir por Madrid tomando fotos para todas las huellas de Marruecos que existen en Madrid. Bueno, acción cultural actual de España en Marruecos. Ahora la cultura ha tomado otra dimensión, es el poder blando de las naciones desarrolladas y emergentes. España está ejerciendo su poder blando a través de una acción cultural oficial, a través de la Consejería de Educación, con muchísimos institutos que existen desde Nador, desde Lope de Vega hasta cada ciudad en el norte tiene un colegio de enseñanza oficial. Y luego hay lo que es la enseñanza oficiosa a través del Instituto Cervantes, que también existe casi en todas las ciudades, las grandes ciudades de Marruecos. Por lo tanto, hay una gran acción cultural a nivel de cultura y lengua de España en Marruecos. Y también a través de convenios bilaterales entre los ministerios de Cultura y Educación de ambos países, a través de congresos, de becas, etc. Luego, la acción cultural actual de Marruecos en España. Voy a hablar de lo contrario. La acción cultural de Marruecos en España. La acción cultural de Marruecos en España es tímida y se resume en convenios bilaterales que permiten la movilidad de los profesores de cultura marroquí en unos cuantos centros educativos en España. El caso del programa que se está llevando por la Fundación Hassan II para llevar a algunos profesores de la enseñanza del árabe. Actividades promovidas por las asociaciones y la embajada de carácter esporádico e excepcional o extraoficial. La enseñanza oficial, fíjense cuántos colegios españoles hay en Marruecos. Hay en Tetuán, Tánger, Larache, Nador, Alucemas, Casablanca, Rabat, Agadir. Son colegios oficiales que enseñan desde niños hasta el bachillerato. Pero no hay ningún colegio marroquí en España. Solamente existe una que se llama Residencia de Estudiantes Marroquíes en Melilla y ahora está agonizando. Está agonizando por la cerradura o el cerrazón de la frontera. Antes funcionaba un poco, pero ahora con el cierre de las fronteras
pues y entonces está languideciendo. Por lo tanto, hace falta promover también que el gobierno de Marruecos, en colaboración con el gobierno de España, que habrá institutos marroquíes, igual que institutos españoles aquí en Marruecos, para la enseñanza oficial en España, sobre todo en las ciudades grandes como o las zonas como Cataluña, como Madrid, como Andalucía, donde hay un número extraordinario de ciudadanos marroquíes que habitan ahí. Luego también a nivel de las casas, los centros culturales, Marruecos también no está haciendo la labor que debe hacer en España, porque fíjense, en España tenemos 1 millón de marroquíes que viven y trabajan en España, más la amistad que tenemos con nuestros colegas y amigos españoles, y no hay una casa de Marruecos. Esto no es pertinente. O sea, no es normal que abras una casa de Marruecos en Toronto y no la tienes en Madrid. Por lo tanto, yo siempre he manifestado este descontento por parte de la ciudadanía, porque una casa de Marruecos tiene que haber por lo menos 2, una en Madrid y otra en Barcelona. Luego afortunadamente tenemos el que está equilibrando un poco la cultura marroquí en España, es la inmigración. Tenemos los inmigrantes, este millón de inmigrantes de marroquíes que hay, que están fomentando el aspecto cultural desde la gastronomía, desde comercio halal, desde la mezquita, desde la religión, un poco en general la cultura marroquí se está viendo un poco, bien o mal, por algunos sectores de la sociedad española, pero se está fomentando la cultura marroquí en España a través de los inmigrantes que están amortiguando un poco esta escasez de esto. Bueno, termino con la última diapositiva, diciendo que la cultura como antídoto del oscurantismo y del fanatismo. No estoy... No. Una diapositiva y 3 diapositivas. Diapositiva aquí. Para mí. A mí no me gusta la diapositiva porque la gente empieza a leer y no me sigue. Por lo tanto la dejo para mí. La cultura como antídoto del oscurantismo y del fanatismo. Tenemos que fomentar la cultura en ambas partes, en ambas direcciones, la cultura como poder blando y de entendimiento entre pueblos y naciones. La cultura actúa como un motor de desarrollo sostenible, fomentando la innovación, la economía y la transformación social. Además, representa el cultivo del hombre, siendo el producto supremo de la humanidad y base de la convivencia armoniosa. La cultura no es solo arte, sino es el entramado completo que permite a una sociedad evolucionar y comprender su propia realidad y la de su entorno, permitiendo mirar al futuro con la participación de los diversos componentes. La cultura debe fomentar lo que los griegos plantearon hace más de 5.000 años, la búsqueda de la belleza, la razón, el equilibrio. Estamos hablando de belleza, de razón y de equilibrio. Muchísimas gracias.